En este video estudiaremos las razones trigonométricas. Antes de comenzar a trabajar con las razones trigonométricas propiamente dichas, quiero que recordemos algunos de los elementos del triángulo rectángulo. Este triángulo que vemos aquí en la pantalla, como pueden ver, es un triángulo rectángulo. Lo que quiero que recordemos es lo siguiente. El triángulo rectángulo como tal tiene uno de sus lados, que es el lado mayor, este que tenemos aquí, que a su vez es el lado opuesto al ángulo recto. Tenemos marcado en color rosa el ángulo recto, y el lado opuesto, es decir, el que está enfrentado a este ángulo, será la hipotenusa. Entonces tendremos que este lado es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. A los otros dos lados del triángulo rectángulo, que son los que forman el ángulo recto, se los denomina catetos. Podemos llamarlos cateto A, cateto B, cateto 1, cateto 2, es indistinto. Lo que sí tenemos que tener presente es que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, que a su vez coincide con ser el lado de mayor medida o de mayor longitud en todo triángulo rectángulo. Veamos entonces las razones trigonométricas. Vamos a hablar de seno, coseno y tangente. En nuestro triángulo vamos a marcar un ángulo cualquiera, por ejemplo este que tenemos acá, y vamos a llamarlo ángulo alfa. Entonces el seno del ángulo alfa lo vamos a calcular de la siguiente forma: cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos que el tema se llama razones trigonométricas. La palabra razón en matemática hace referencia a una división. Entonces, para calcular el seno de un ángulo, lo que tendremos que hacer será la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa del ángulo que queremos calcular. ¿Cuál será la fórmula que tenemos que utilizar para hallar el coseno de un ángulo? La fórmula que tenemos que utilizar será cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando hablamos de hacer estas divisiones, tanto para el seno, para el coseno, y ahora vamos a ver cómo hacemos para hallar la tangente, siempre hablamos de calcular y de dividir las medidas. Es decir, la medida del cateto opuesto, la medida de la hipotenusa, la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa también en el caso del coseno. Para hallar la tangente de un ángulo, la fórmula que vamos a usar es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, tomamos la medida del cateto opuesto y la dividimos por la medida del cateto adyacente. Hay una regla memotécnica para recordar esto muy fácilmente, que es SOHCAHTOA. Vamos a escribirla aquí. SOHCAHTOA. Es decir, S de seno opuesto sobre hipotenusa, C de coseno adyacente sobre hipotenusa, T de tangente opuesto sobre adyacente. Otra forma de escribirla para recordarla es la siguiente: seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Esta es una reglita que nos sirve para recordar rápidamente y fácilmente, cuando estamos empezando a trabajar con trigonometría y con razones trigonométricas, las distintas razones trigonométricas. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide resolver el triángulo ABC. Nuestro primer paso será sacar los datos que tenemos e identificar cuáles son las incógnitas, es decir, identificar qué es lo que tenemos que calcular para poder resolver este triángulo. Entonces, en primer lugar, tenemos el valor de A, que mide 3 centímetros. Podemos observar que A es el lado que tiene mayor medida o mayor longitud en nuestro triángulo rectángulo y también es el lado opuesto al ángulo recto, por lo tanto A es la hipotenusa. Por otro lado, también tenemos como dato el lado B, que es uno de los lados o catetos que forman el ángulo recto, que mide 2 centímetros. Podemos ver que el lado C, este que tenemos aquí, sería el lado C, no sabemos cuánto vale. Esta será una de las incógnitas que tenemos que hallar. Respecto de los ángulos, sabemos que el ángulo gamma mide 90 grados, ya que es un ángulo recto. Y debido a la suma de ángulos interiores de los triángulos, sabemos que alfa más beta más gamma tienen que darnos 180 grados. La suma de los ángulos interiores en todo triángulo debe darnos siempre 180 grados. Por lo tanto, si gamma mide 90 grados, lo que tenemos que tener claro es que alfa más beta también tienen que sumar 90 grados. Es decir, que son ángulos complementarios, ya que suman 90 grados. Alfa es el complemento de beta y beta es el complemento de alfa.
¿Cómo vamos a hacer para resolver este triángulo? Lo que tenemos que tener en claro cuando queremos resolver un triángulo rectángulo es siempre trabajar con los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque si en lugar de trabajar con los datos, trabajamos con algún valor que nosotros hayamos calculado, podemos llegar a arrastrar un error que hayamos cometido con anterioridad y hacer que el resto del ejercicio esté mal. Entonces, lo que vamos a hacer en estos ejercicios es limitarnos a trabajar con los datos que tenemos. Entonces, nuestros datos son la hipotenusa y este cateto o este lado del triángulo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasará si me paro en este ángulo? Si me paro en este ángulo, lo que voy a tener es, por un lado, el cateto adyacente sería B y la hipotenusa va a corresponder con A. Entonces tenemos adyacente, hipotenusa. Vamos a escribir la regla memotécnica SOHCAHTOA para que podamos hacer el ejercicio más fácilmente. Entonces dijimos adyacente, hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. Estamos en un coseno. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Coseno. ¿Pero coseno de qué ángulo? A coseno lo vamos a abreviar como cos. C-O-S. ¿Coseno de qué ángulo? ¿Coseno de alfa o coseno de beta? Nos tenemos que fijar en qué ángulo nos paramos. Nos paramos aquí, en el ángulo beta. Entonces, esto será coseno de beta. Coseno de beta es igual a, y dijimos que era cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es B y la hipotenusa es A. Por lo tanto, coseno de beta será igual a la medida del cateto adyacente, que es de 2 centímetros, dividido la medida de la hipotenusa, que es de 3 centímetros. Centímetros y centímetros podemos cancelarlo y nos queda que el coseno de beta es igual a 2 tercios. ¿Cómo hacemos ahora para calcular el ángulo? Lo que vamos a hacer será aplicar la función inversa del coseno a ambos miembros de la igualdad. Entonces nos queda que beta es igual a arco coseno de 2 tercios. Esto nos da como resultado que el ángulo beta aproximadamente mide 48 grados, 11 minutos, 23 segundos. Entonces, averiguar cuánto vale alfa es algo muy sencillo. Es simplemente hacer la resta 90 menos este resultado que tenemos acá. Vamos a averiguar entonces cuánto vale el ángulo alfa. Entonces, alfa será igual a 90 grados menos 48 grados, 11 minutos, 23 segundos. Hacemos esta resta que nos da como resultado que alfa es un ángulo que mide 41 grados, 48 minutos, 37 segundos. Entonces, ya sabemos cuánto miden los dos ángulos, tanto alfa como beta. Lo que nos falta hallar ahora es cuánto vale el lado C. Para averiguar el lado que nos falta, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras postula que el cuadrado de la hipotenusa, en nuestro caso a al cuadrado, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado, siendo a la hipotenusa y b y c los catetos. Entonces, vamos a reemplazar los datos que tenemos y a despejar el lado que tenemos que calcular. En este caso será el cateto c. Entonces, sabemos que a mide 3 centímetros. Entonces tendremos 3 centímetros al cuadrado es igual a b, que mide 2 centímetros, elevado al cuadrado, más c al cuadrado. Resolvemos y nos queda 9 centímetros cuadrados es igual a 2 centímetros al cuadrado, nos da como resultado 4 centímetros cuadrados, más c al cuadrado. Despejamos c y nos queda 9 centímetros al cuadrado menos 4 centímetros al cuadrado es igual a c al cuadrado. Por lo tanto, 5 centímetros cuadrados es igual a c al cuadrado. Entonces, y despejando, nos va a quedar que la raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado es igual a c. Entonces, resolvemos esta raíz cuadrada y nos queda que aproximadamente
el valor de C es de 2,24 centímetros. De esta forma habremos hallado el valor de C y el valor de los dos ángulos y resuelto así el triángulo ABC.